Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los temas del curso. Ya hemos tenido 3 clases de contenido que estaba justamente revisándolas acá. Y la última, en este caso la clase 3, que fue el miércoles pasado, alcanzamos a ver lo siguiente, ¿cierto? Habíamos estado trabajando con las conversiones, más que nada completando esta tabla, ¿ya? Probablemente realizaron algo similar a la Biontía, ¿ya? En principio, ¿qué podemos destacar acá? Es el hecho de que nosotros podemos pasar, por ejemplo, en este caso, en el primer problema, pasamos de binario a hexadecimal, ¿cierto? Simplemente agrupando los bits que teníamos disponibles, en este caso de 4, convertimos cada una de esas combinaciones al correspondiente decimal, ¿cierto? Que sabemos que en realidad podemos convertir a decimal y después, según el valor que nos dé, representarlo con el dígito que sea necesario. Por ejemplo, acá el valor era 10, ¿ya? Pero en hexa el 10 se representa como una A, ¿cierto? Si tuviéramos, por ejemplo, un 13, lo representaríamos entonces con la letra que corresponda. En ese caso sería una D, ¿ya? Como según lo que tenemos acá. Tenemos también que convertimos directamente a octal, como ustedes pueden ver, agrupando en este caso de 3 en 3. Si es que nos sobran, o perdón, si nos faltan algunos ceros, rellenamos con 0. Si es que nos faltan dígitos, me refiero. Y por último, para obtener en el caso que teníamos acá el decimal, simplemente convertimos. Convertimos, me parece que convertimos hexa, si no me equivoco. Sí, acá está. Y llegamos al valor en decimal. Algo similar hicimos acá abajo, solamente que teníamos el valor decimal y por tanto debíamos obtener alguna de las combinaciones, alguna de las, perdón, de los números ya sea el otro sistema. Le decía yo también que aquí nos conviene mucho operar en hexa por el hecho de que son menos, a ver, me dice Carlos que solamente ves el aula. ¿Los demás ven el documento? ¿Ya? En principio está compartida la pantalla, así que deberían verlo. Ah, ya, muy bien. Quizá era un poquito de delay, Carlos. Entonces, ya, entonces, como le estaba comentando, yo recomiendo siempre operar en hexa. Se fijan porque son menos operaciones. Si me pusiera, por ejemplo, a hacer la misma operación, pero en binario, al final gastamos quizá unos cuantos minutos de más. Un gran delay. Ya, entonces, 707, ¿cierto? Lo dividimos en 16, nos queda 14, nos da un resto de 3. Después el 44 lo dividimos en 16 y nos da 2 con un resto de C, ¿cierto? En este caso eran de 12. Ya lo representamos lógicamente con el dígito. ¿Ya? Y por último, el 2 dividido en 16, que vemos que no está contenido el 16 en 2. Así que nos queda 0 el cociente y nos sobran esos 2. ¿Ya? Y ese número que tenemos ahí lo ponemos acá. Después podemos convertir, por ejemplo, de hexa a binario, simplemente convirtiendo cada uno de los dígitos, como ustedes pueden ver, en su correspondiente binario, pero usando 4 bits. ¿Ya? Esos ceros que tienen acá los pueden omitir sin ningún inconveniente, ¿cierto? Como lo hice yo ahí. Y después de eso, agrupamos en lo que sería de 3 en 3 para poder tener el octal correspondiente. ¿Ya? Obviamente no hay una forma que sea obligación hacerlo, sino que lo que buscamos en este caso es realizarlo de la forma más rápida, más simple, con menos operaciones. ¿Ya? Porque más operaciones implica más posibilidades para que nos equivoquemos, ¿cierto? Y respecto ahora a lo que son la representación de números binarios con parte fraccionaria, porque hasta aquí habíamos estado trabajando únicamente con números con parte entera, ¿cierto? En los 4 sistemas que estábamos viendo, incluyendo el decimal. ¿Qué hacíamos? Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta que en realidad cada vez que tenemos una coma, por ejemplo en este número que está acá, el 1101, 1011, podría ser cualquier número, ¿cierto? En este caso en binario, vemos que los exponentes que le corresponden a las posiciones que están justamente a la derecha de la coma son negativos, partiendo en el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así obviamente está menos n. Luego, si yo quiero, por ejemplo, obtener el valor de este número en decimal, lo que debería hacer es simplemente tomar los dígitos, multiplicarlos por la base del sistema. Esto claramente también se aplica a los otros sistemas, ya lo estamos viendo en binario únicamente. Y elevamos al exponente que le corresponda según la posición. En este caso, ustedes pueden ver que aquí era menos 1. Este de acá no aportaba nada por el hecho de que el dígito era 0, ¿cierto? Lo escribimos igual para el efecto de que quedara, así, de que quedara claro eso. Y el último dígito era el 1 por la base del sistema que es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería el menos 3. ¿Ya? Desarrollamos y nos da ese valor. También les decía yo que muchas veces para hacer este procedimiento de manera más simple, o al menos más práctica de poder realizar la calculadora, decimos directamente que este dígito de acá pesa un medio, este pesa un cuarto, pero no está, este pesa un octavo, el siguiente pesaría 1 dividido en 16, y así seguiríamos, ¿cierto?, en potencias de 2. ¿Ya?
Y acá teníamos otro adicional, donde vemos que teníamos el 0, ABC de hexadecimal y lo pasábamos a decimal. No le puse ahí el 10, pero está en decimal. ¿Ya? ¿Y qué teníamos por acá? Teníamos, por ejemplo, que podíamos también pasar o convertir en sentido contrario. Si yo tengo, por ejemplo, el decimal y quiero obtener el binario o el octal o hexadecimal, lo que vamos a hacer es ir multiplicando por la base del sistema al cual quiero llegar, en este caso 2, y el resultado que nos queda, nosotros le quitamos, ¿cierto?, la parte entera. Si la quitamos y tomamos ese número, ahora es 0,25 únicamente, y lo multiplicamos de nuevo por la base del sistema, nos da ese número, volvemos a multiplicar, ¿cierto? Aquí le quitamos el 1, y veíamos que en este caso, sin importar cuántas veces siguiéramos operando, nos iba a dar siempre 0, 0, porque en realidad estaba perfectamente representado ese número, con la cantidad de bits que teníamos acá, que eran en este caso 3 bits, ¿cierto? Para el caso del binario. ¿Qué pasa si le pongo 0 hacia la derecha? No aportan nada, ¿cierto? Así que no hay un cambio, es lo mismo que yo le pusiera ceros hacia la izquierda, en este lado. Pero, ¿qué sucede si es que nosotros, por ejemplo, tenemos un número que no puede ser representado de forma finita en binario, o en hexa o en octal? Vemos que en realidad va a depender la exactitud que tengamos, ¿cierto? Que tanto nos acercamos al número, de la cantidad de dígitos que tengamos disponibles. Un sistema que cuenta, por ejemplo, con 8 bits, respecto a uno que cuenta con 64 bits, claramente va a estar en desventaja, nos va a dejar un error más grande, ¿cierto? Y además también depende de la aplicación, porque si yo, por ejemplo, quisiera guardar los datos, en este caso de un número que, no sé, representa el peso de, no sé, de camiones, no sé, cosas de ese estilo, el detalle o la precisión que requerimos no es tan alta, ¿ya? Con respecto a lo que podría ser, no sé, el peso o la masa del cobre, del oro, de la plata, ¿cierto? Por decir aplicaciones así, cualquiera, ¿ya? Entonces aquí claramente va a depender de qué tanta precisión nosotros requiramos, ¿cierto? Así que aquí fuimos desarrollando, trabajamos con 5 bits y nos dio este número, ¿cierto? Yo le decía que es aproximadamente igual a 0.666 porque sabemos que hay un error asociado. Obtuvimos el valor, dándole el peso a cada uno de los dígitos que eran diferentes de 0, en este caso los 1 obviamente, y nos dio que era 0,65625. Hay un error, ¿cierto? Podemos decir que es más o menos considerable dependiendo de la aplicación, pero aquí yo diría que se nota bastante, ¿cierto? ¿Qué pasa si sacamos más bits? ¿Ya? Recuerden que los bits son binary digits, ¿cierto? Si sacamos unos 5 adicionales, que son los que pusimos acá, nos queda este número. ¿Ya? Si le damos los pesos y empezamos a trabajar esto y en realidad lo desarrollamos, nos da que el número ahora sería igual a 0.665, 0.39 y bueno, y todo lo que sigue para allá. ¿Ya? Claramente el error disminuye bastante y va a poder acercarse tanto como nosotros necesitemos. ¿Ya? Y eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Quiero saber si lo que acabamos de revisar, obviamente, de manera relativamente rápida, porque es una recapitulación, ¿se entiende? Si tienen alguna duda, por favor, es el momento. ¿Ya? Así que aprovechen ahora, porque como les digo, ahora vamos a ver qué pasa con los números con signo, porque hasta ahora todo ha sido números, por ejemplo, binarios, números hexa, decimal, octal, ahora con parte fraccionaria. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, un número lo quiero representar con signos? ¿Cómo lo hago? Ahora llegó el momento de ver cómo lo hago, ¿cierto? Y cómo la vamos a hacer en el curso. Ya, vamos a abrir este software, vamos a esperar a que se abra. Siempre es medio lento. ¿Ya? Y por mientras les aprovecho de recordar que las grabaciones, recuerden que están siempre acá. Bueno, aquí ustedes ingresan para ver el tema del enlace, por si acaso alguien está viendo el video y no sabe cómo entrar a las clases, ahí puede ingresar con esa clave. También a las ayudantías que se desarrolló el día viernes. ¿Fueron ayudantías? Pueden poner sí. De hecho, si lo quieren hacer anónimo, también lo vamos a hacer acá en la encuesta. Pongan sí si es que fueron ayudantías. No pongan más o menos, porque no puede ir más o menos así a la ayudantía. A menos que como que entren y se salgan, no sé, pero ya hay que ir a ayudantía, porque ahí realmente se da el espacio para poder desarrollar más problemas. Porque por mucho que nosotros igual hacemos ejercicio, lógicamente es diferente a cuando se tiene una instancia específica para eso, ¿ya? Y bueno, pueden encontrar acá las grabaciones. Tenemos unas listas. Aquí está la que yo les comentaba antes de comenzar la grabación, que están las clases subidas. Yo realmente las subo el mismo día. A ver, en ayudantías también está. Perfecto, está todo ahí.
Y bueno, y aquí están guardados entonces los apuntes, lo mismo para el caso de la cátedra como para la ayudantía. Por si lo quieren revisar y quieren concentrarse únicamente y no copiar, si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. ¿Ya? Aquí vamos entonces a partir lo nuevo que vamos a ver hoy día, que es directamente, ¿qué vamos a hacer con los números con signos, cierto? Algo habrá que hacer con ellos. Ya, vamos a comenzar. Esta sería la clase 4. Percance. ¿Qué sucede, Carlos? ¿Estamos a cuánto? Al lunes 29. Lunes 29 del 3 de 2021. Sí, ya. ¿Me pueden responder si me escuchan bien? Si es que de repente les sueno medio robótico o algo por el estilo. Porque cuando se escucha así como medio como ralentizado es porque es la conexión. ¿Ya? Ahí. Aquí vamos a poner número, representación de números binarios con signo. ¿Sí? Esto también es aplicable a los otros sistemas, pero nosotros en particular vamos a trabajar en binario porque es lo que se centra más este curso. Ya, muy bien. Ah, ya, muy bien entonces. De números, ahí voy a poner números, ya. Binarios con signo. Yo la verdad es que he tenido problemas con internet, pero solamente hasta ahora. Pero me cambio al internet celular, que la verdad es que anda súper bien. Binarios con signo. ¿Qué proveedor de servicio de internet creen ustedes que tengo yo? Si tuvieran que adivinar. Lo pueden escribir en el chat. ¿Cuál creen ustedes? Claro, obviamente BTR. BTR, yo siempre he querido poner, de hecho, yo quiero poner fibra óptica, pero nunca me dicen que no se puede y cosas por el estilo. Lamentable, ¿cierto? Ahí estaría bien. Simétrica, ¿se imaginan? Ya. Representación de números con signos. ¿Qué vamos a tener para el caso de la representación de números con signos? Vamos a tener que existen al menos 3 formatos. El primer formato va a ser el siguiente, miren. Va a ser signo magnitud. Bueno, de hecho, lo voy a escribir completo mejor, ya, para que no hayan dudas. Signo magnitud. ¿Ya? Eso lo vamos a representar de forma resumida así, como estaba escribiendo yo. Después vamos a tener otro formato que va a ser complemento a 1. Complemento a 1. Al menos el internet celular me anda re bien. De hecho, es más rápido. Ahí, sea 1. Vamos a ver también complemento a 2. Ahí, sea 2. ¿Ya? Después yo me refiero así simplemente, ¿no? Para que voy a escribir todo el nombre completo, ¿cierto? Ya. ¿Cómo vamos a ver y cómo trabajan estos métodos? Miren, vamos a poner algunas observaciones primero y luego vamos a ver un ejemplo. Y hay una parte que yo me voy a saltar de las observaciones a directamente a desarrollar el ejemplo porque siento que así queda más claro. Porque si pongo un bloque de texto, no sé, de 20 líneas y después nos podemos hacer el ejemplo, como que igual un poco tedioso. Así que la idea es como escribir un poquito y después directamente el ejemplo, ir complementando las observaciones, ¿ya? No son observación, sino que es observaciones. Y esas son una R y una V, por si acaso. A pesar que parecen las dos V. Primero, ¿qué vamos a tener en cuenta? En todos los formatos de representación se va a usar un bit para representar el signo. ¿Ya? Va a haber un bit que va a estar destinado a eso, a solamente representar el signo. Vamos a escribir acá. En todos los formatos de representación, claramente signo magnitud, complemento a 1, complemento a 2, vamos a tener un bit, ¿cierto? Todos los formatos de representación, un bit, en este caso el primer bit se destina, el primer bit para ser bien específico. Recuerden que bit era un binary digit, o sea, un dígito binario simplemente. El primer bit se destina a representar el signo. Escribí D. Se destina a representar el signo. El signo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el bit en este caso? El de más a la izquierda. ¿Ya?
Esto por si acaso alguien tuviera dudas, siempre es mejor dejarlo muy, muy específico, muy, muy claro. El de más a la izquierda. O el de la izquierda, con eso es suficiente, ¿cierto? Le digo el primero, el de la izquierda. Yo creo que es suficiente, ¿ya? De esta forma, el bit será 0 si el número es positivo. Y el bit será 1 si es que el número es negativo. El primer bit será 0, ya lo voy a poner así, si el número es positivo. Esa es una S, es positivo. ¿Ya? Y será, en este caso, vamos a dejarlo con rojos, y será 1 si es que el número es negativo. El número es negativo. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces decía yo que para estos tres formatos vamos a tener que el primer bit va a ser un bit de signo. Yo generalmente voy a ponerlo en rojo, ¿ya? Solamente para que ustedes identifiquen qué es el primer bit, el bit de signo en este caso, ¿ya? Después igual va a estar especificado cuál va a ser el número, perdón, cuál va a ser el formato que estemos utilizando, ¿ya? Porque uno de los problemas al principio no tendría cómo saber. Porque si alguien, por ejemplo, ve esto, imagínense así, ve un número de estas características, uno podría decir, ya, pero eso es un 10 sin signo, en decimal obviamente, o será un número con signo donde este me indica que es un número negativo. Es ambiguo, ¿cierto? Por eso es que se tiene que hacer explícito, se está usando formato, por ejemplo, CA2 con tantos bits. ¿Ya? Eso va a estar especificado, por si tienen la duda respecto a cómo uno puede discernirlo, ¿ya? No habría cómo en principio. Ya, eso es lo primero. ¿Y qué más vamos a hacer? Y esto ya va a ser el segundo punto que vamos a escribir antes de pasar directamente al ejemplo. Yo voy a ir complementando, obviamente, las observaciones. Vamos a ver que 2. Vamos a ponerlo en otro color. Lo vamos a poner en morado. En azul mejor. Ya. 2. Va a ser lo siguiente. Vamos a tener que en el primer formato, en el caso de signo magnitud, en signo magnitud, tenemos que dos números de distinto signo, pero igual magnitud, solo difieren en el bit de signo. La única diferencia que van a tener. ¿Ya? Vamos a verlo en el ejemplo apenas termine de escribir esto. ¿Ya? Solo difieren en el bit de signo. ¿Ya? Por lo tanto, el resto de bits solamente representa el valor binario del número. El resto de bits, por si acaso, ¿cierto? No está de más ser bien explícito. Aparte del bit de signo. Solo representan el valor binario. El valor binario del número. Y con el ejemplo va a quedar mucho más claro, ¿ya? Del número. Ya. Ahora, ¿cuál va a ser el ejemplo que vamos a ir realizando? Que les decía yo que esto, por si acaso, las observaciones yo lo voy a ir completando. Así que piensen que, bueno, si es que alguien está escribiendo, la tabla va a quedar abajo de las observaciones, ¿ya? Pero yo voy a ir rellenando, por decirlo así, las observaciones, agregando más. ¿Ya? Así que, si están copiando, esperen, porque igual después lo voy a subir, lo pueden copiar de nuevo si quieren, ¿ya? Y si no están copiando, no se complican porque no tienen que hacer nada más allá que poner atención. Ya, voy a hacer una tabla para que quede bien hecho esto, ¿cierto? Es la idea. No que nos quede todo desordenado. Vamos a hacer una buena tabla. Por ahí. Ahí, por ahí está la mitad. Ya. Y vamos a poner, ¿qué cosa más? Vamos a poner también acá los formatos que vamos a estar utilizando, ¿ya? Este va a ser el número.
Ahí. Ya. Vamos a trabajar con el más 25 y el menos 25. Por mientras yo dibujo la tabla, quiero que ustedes piensen, ¿cuál es la representación del 25? En binario, por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Porque la vamos a usar. Pueden empezar a calcularla, recuerden, de forma intuitiva o de forma sistemática, como ustedes quieran. ¿Ya? Así que piensen o calculen, ¿cierto? ¿Cuál es la representación del 25? Tal como lo hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Mientras yo trato de hacer una tabla más o menos simétrica, que creo que ya estoy medio corrido, pero bueno, va a cumplir el objetivo. Ah, no quedó tan corrida, ahí sí. Entonces hago un esfuerzo de dibujo, en realidad lo hace, estoy trabajando con la regla, pero bueno. Ahí. Ya. Y vamos a tener entonces tengo dos azules, ¿por qué tengo dos azules? Ahí. Más 25 primero. Y vamos a tener luego el menos 25, porque queremos ver las diferencias, ¿cierto? O sea, tiene que haber alguna diferencia entre estos formatos, supongo yo. Signo magnitud, sea 1, ya esa es una A por si acaso, sea 2. Ya, ¿qué sucede entonces con lo que acabamos de ver? Bueno, en principio dice que en todos los formatos de representación, sin diferencia, ¿cierto? Vamos a ver que el primer bit se va a destinar a representar el signo, ¿cierto? Obviamente el de más a la izquierda. De esta forma, si es que el primer bit es 0, indica que el número es positivo, y si el primer bit es 1, el número es negativo. O sea, nosotros a priori podríamos decir entonces lo siguiente. Si es positivo, tenemos un 0, yo puedo saber inmediatamente que aquí voy a tener 0, ¿cierto? Porque dice que es para todos los formatos de representación. ¿Ya? Y de la misma manera tendríamos entonces que serían unos acá. Sin hacer nada más, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que en signo magnitud, esto en el punto 2, voy a poner el color arcoíris que me gusta a mí. Dice, en el punto 2 dice que tenemos que en signo magnitud, ¿ya? Vale decir, acá, tenemos que dos números de distinto, me faltó una palabra que me la comí, no me, no me comentaron tampoco. ¿Ya? Vamos a arreglarlo. Solamente voy a agregar signo, ¿ya? Que me comí esa palabra. Distintos signos. Pero igual. Magnitud. Solo difieren en el bit de signo. ¿Ya? Por lo tanto, el resto de bits, aparte del bit de signo, como que he dicho muchas veces bit de signo, pero es para ser explícito, representan el valor binario del número. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, tal como cuando nosotros, por ejemplo, dibujamos un número y nosotros decimos en decimal la vida misma, ¿cierto? No sé, más 23, no sé, menos 5, no sé qué es menos 5, menos 5 manzanas, no sé, ¿ya? Tenemos que el signo se representa y esto sería el valor. Y si yo quiero representar el menos 23, simplemente pongo mismo número y cambia el signo, ¿cierto? Es algo parecido. Ahora bien, si es que nosotros queremos representar entonces el más 25, yo tendría entonces que poner acá la representación binaria, pero usando una cantidad de bits determinada, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a ver ahora. Voy a completar el ejemplo, que lo escribí un poco como aceleradamente, pero no le puse ni siquiera el ejemplo, no le puse ningún dato, nada. Entonces, así no funciona el ejemplo. Hay que ponerle algo de información al menos. Ya. Ejemplo. Represente usando 8 bits, para que así tengamos algo ordenado acá. 8 bits. Ya. Ahora que tenemos eso ya definido, ¿cómo quedaría entonces el número? Les preguntaba a ustedes cuál era el 25. Les decía que que lo pensaran. ¿Me podrían escribir cuál es el 25 en binario? ¿Cómo se representa? Siempre lo podemos calcular, obviamente, pero quiero ver si van manejando eso ya. ¿Cómo se representa el 25? ¿Se acuerdan cómo lo hacía? Ya. Parece que no se acuerdan. Bueno, vamos a resolverlo acá. Y, muy bien, Sebastián. Ahí sí. Ya, entonces como Sebastián lo calculó, es 11001. Hay varias alternativas. La alternativa, por ejemplo, más rápida, voy a escribir acá, es intuitivamente, porque no es un número tan grande. Yo sé que un 1, por ejemplo, en la primera posición pesa 1, la segunda pesa 2, en la tercera pesa 4, aquí pesa 8, 16 en la quinta posición, de forma que si yo pongo, por ejemplo, un 1 acá, un 1 acá, ya tengo 24, ¿cierto? 16 más 8. Me faltaría poner un 1 ahí y con eso completo el número que representa el 25. Esto es sin signo, esto solamente en binario
Se dice muchas veces formato real, ¿ya? Pero en binario puro, sin siquiera considerar signos, ¿ya? Otra manera que podríamos hacerlo, recuerden que era empezar a hacer esta operación, ¿cierto? 25, dividimos en 2 porque queremos llegar a binario, ¿cierto? Y partimos. Nos va a dar 25 dividido en 2, nos va a dar 12. Nos va a sobrar 1. De hecho, un número impar, así que nos tiene que sobrar 1. 12 dividido en 2 nos va a dar 6, con un resto de 0, ¿cierto? Porque está perfectamente contenido el 2 en el 12. Después de eso, el 6 dividido en 3 nos va a dar 3, ¿cierto? Y nos vuelve a sobrar 0 porque está perfectamente contenido el 2 en el 6. 3 dividido en 2, ¿cierto? Sería en este caso solamente 1 lo que estaría contenido. ¿Y nos sobra cuánto? Nos sobra 1, ¿cierto? Y por último, tendríamos 1 dividido en 2. Claramente el 2 no está contenido en el 1, por tanto el cociente nos queda 0 y nos sobra ese 1, ¿ya? Y pueden ver ustedes que nos da exactamente lo mismo. Lo mismo. En mi opinión, como es un número pequeño, con esto se puede hacer sin ningún problema, ¿cierto? Esto lo vamos a dejar a un lado como una especie de recordatorio, ¿no? ¿Ya? Por si acaso alguien no se acordaba o no vio la clase, ¿ya? Nunca está de más recordar algunos detalles. Y lo voy a dejar bien colorido también, para que con mayor razón lo recuerden. A pesar que lamentablemente en el apunte después se me pierden estos colores. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Quizás en algún momento me meto a ver cómo hacer para que no se pierda al exportar eso. Ya, entonces, vamos a representar ese número que está acá, el 25, ¿cierto? Pero fíjense bien lo que va a pasar, miren. Vamos a poner acá 1, 1. Si pongo el lápiz negro ahí, sí. 1, 1, 0, 0, 1. Pero aquí me están pidiendo en particular que lo represente con 8 bits. ¿Ya? Es parte de, por decirlo así, el problema. O sea, que lo escribí después, ya. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer ahora si queremos tener 8 bits? ¿Qué podremos hacer? ¿Nos quedamos así con menos bits? En realidad lo que podemos hacer, claro, como dice Álvaro, sería poner ceros a la izquierda. Y lógicamente entre el bit de signo y lo que era nuestro número, ¿cierto? Y ahí completamos entonces los 8 bits. Perfecto, estamos súper bien. Tenemos lista la representación entonces del más 25. ¿Se entiende? De hecho es eso, ¿cierto? Pero fíjense que hay algo que todavía nos ayuda un poquito más. Todavía hay algo que nos ayuda un poquito más. Y que va a ser lo siguiente. Yo por si acaso voy a dejar a un lado mejor el ejemplo, lo voy a poner acá y voy a seguir escribiendo hacia abajo para no tener que desplazarlo hacia adelante todo el tiempo. O hacia abajo en realidad. Lo vamos a poner por acá. Después obviamente va a quedar justamente bajo todo, ¿ya? Pero así no lo tengo que mover tantas veces. Ya vamos a dejar el ejemplo de momento ahí. ¿Por qué? Porque voy a escribir algo muy importante que nos va a servir bastante. Y es referido a cómo se representan los positivos. ¿Ya? Importante. Ahora, voy a ponerlo en 100 para que quede al mismo tamaño, consistente. Ahí. ¿Qué vamos a escribir ahora? Yo decía que tiene que ver con los números positivos, ¿cierto? Vamos a ver. Los números positivos, esto es bien simple, ¿ya? De hecho, me va a costar más escribirlo que otra cosa. Los números positivos se representan de la misma manera en todos los sistemas, en todos los formatos de representación. O sea, lo que ya obtuvimos va a ser válido para complemento a 1 y para complemento a 2. O sea, no hay que calcular nada más ahí. Los números positivos se representan de la misma manera, en los 3 formatos de representación. Voy a poner una coma. Porque podemos. Ahí. Representación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Simplemente nosotros, ya que tenemos una representación, en este caso del más 25, y queremos representar obviamente también los positivos de los otros casos, podemos copiar y pegar. Miren qué bien, ¿o no? Va a ser exactamente lo mismo. Ahí, vamos a ver qué tan bien pegado quedan. Que a veces se ponen medio porfiados y se mueven, cambian de posición. Ahí, justamente como pasó ahora. Vamos a pegarlo acá también. Ahí, ¿cierto? Y nos va a quedar tal cual. ¿Sí? Ahora, uno podría preguntarse, bueno, y si son iguales, ¿qué diferencia va a haber entre los diferentes sistemas? Claramente tiene que haber alguna, porque si no habría solamente un sistema, ¿ya? Y justamente la diferencia va a estar en los negativos. Los negativos van a ser los que van a diferir, obviamente los 3. ¿Cómo podemos representar el
menos 25, según lo que yo les he comentado hasta ahora, ¿cierto? ¿Qué nos decían en el punto 1 de las observaciones? O perdón, en el punto 2. Dice que si, por ejemplo, dos números son del mismo distinto signo, pero igual magnitud, solamente van a diferir en el bit de signo. Por lo tanto, el resto de los bits, aparte del bit de signo, representan el valor binario del número. O sea, quiere decir eso entonces que el cambio que va a existir acá, de hecho voy a dejar algunas flechas para que así se vea, miren, estos eran iguales, ¿cierto? Iguales. Y aquí vamos a tener que, esto también va a quedar igual, no va a haber un cambio, porque la única diferencia que va a existir en el caso de complemento, perdón, de signo magnitud, va a ser el bit de signo. Obviamente entre dos números que sean, que tengan la misma magnitud, ¿cierto? Y tenemos entonces eso listo. Cambió solamente el bit de signo de 0 a 1. Nos queda entonces ver qué sucede con complemento a 1 y qué sucede con complemento a 2. ¿Ya? Vamos a verlo. Igual ahora quiero saber si hay alguna duda hasta acá. Cualquier duda. La que sea. O sea, se entiende lo que acabamos de revisar para que puedan contestar ahí la encuesta. Y si tienen alguna duda me escriben o me comentan por audio. Como mejor les acomoda. Yo me hidrataría, pero... Ah, sí tengo un poco de agua. Un poquito. Mientras ustedes terminan de contestar. Ya, muy bien. Si es que no hay dudas, continuamos entonces. Recuerden que esto lo voy a dejar después abajo de nuestro texto, que estoy como poco a poco agregando cosas, ¿ya? Ahora, una vez que ya vimos qué pasaba con los positivos, vimos también que obviamente la representación del negativo en signo magnitud, solamente veíamos que cambiaba el signo. Hay que ver qué pasa en complemento a 1. ¿Ya? Y eso justamente lo vamos a escribir ahora. Vamos a escribir ahora en morado, en violeta. 4. En CA1, los negativos se van a representar a partir de la representación del positivo. Simplemente invirtiendo los bits. ¿Cómo así? Cambiando los ceros por unos y los unos por ceros. Eso es lo que vamos a hacer. En CA1, los negativos se representan simplemente invirtiendo los bits de la representación del positivo correspondiente, ¿ya? Los negativos, o los números negativos para ser más precisos, negativos, se representan simplemente, todo es simple, ¿no? Simplemente invirtiendo. Invirtiendo. Invirtiendo, entre comillas le vamos a poner porque puede ser medio ambiguo, invirtiendo los bits de la representación del positivo, del correspondiente positivo, digo. De la representación del correspondiente positivo. Positivo correspondiente. Me suena mejor, así que lo vamos a dejar así. Correspondiente. Vale decir, se cambian los unos por ceros y los ceros por unos. Se cambian los ceros por unos y los unos por ceros. Nunca está de más, obviamente, ser explícito, ¿cierto? Ahí. Porque a veces uno puede decir que es invertir, ¿cierto? ¿Cómo invertir los números? ¿Sí? Lo doy vuelta. ¿Ya? Así que ahora, para representar entonces el negativo en CA1, vamos a tomar la representación, por ejemplo, del más 25, la representación binario, ¿cierto? Usando el formato que teníamos ahora, y le vamos a cambiar los bits, ¿ya? Así que vamos a pasar acá, y ustedes van a ver que donde tengo unos, en este caso el primero lo voy a convertir en un 0, este 1, este 0 lo voy a convertir en 1, ahí vamos a marcar ahí también, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea, ahí, este va a ser un 1, este va a ser un 1 ahora, este de acá va a ser un 0, este de acá va a ser un 0, y los de acá lógicamente van a cambiar a ser unos, ¿sí? Claramente ustedes pueden ver que también yo podría haber invertido este, ¿cierto? Y estaría correcto. Ya, igual sabíamos que tenía que ser 1 porque eso es lo que nos dijeron que para todos los casos, para todos los formatos, los números negativos tenían un bit de signo 1, sin importar el formato de representación, ¿cierto? Así como los positivos tienen un 0 de bit de signo. Así que es consistente, ¿ya? Ahora,
Una vez que esto está claro, recuerden, si queremos representar, por ejemplo, un número y el número fuera este, estoy inventando un número ya. Por ejemplo, ese número, vamos a ver el otro uno más. Nosotros, si queremos obtener en complemento a 1 el negativo correspondiente, invertiríamos los bits. Así que tendríamos entonces lo siguiente: tendríamos 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y este nos quedaría como 0. ¿Ya? Y con eso tendríamos la representación en este caso, en el otro caso. Y para que se entienda, en realidad, como dije, el negativo tendría que ser así, ¿cierto? Por ejemplo, se tendría que haber sido positivo. Y ahí. Porque lo que yo hice antes, ¿cierto? Es que le cambié el signo nomás, pero no pasé de un positivo a negativo. ¿ya? Ahora sí pasé de un positivo a negativo. Que creo que lo dije al revés. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Que para el negativo tenía que cambiarle simplemente los signos, o sea, perdón, los bits. A pesar que después lo dije medio raro, pero al menos en la operación es bastante directa, ¿cierto? Y nos quedaría entonces solamente la última representación en el caso de los negativos, que sería complemento 2. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué vamos a hacer nosotros en ese caso? ¿Ya? Lo vamos a ver justamente ahora. Justamente ahora vamos a ver. Y lo voy a escribir ya. Cuando lo escriba quizás no queda tan claro, así que vamos a ver algunos ejemplos y luego de eso lo vamos a pasar a nuestra tabla. Ya vamos a finalmente terminar la tabla, la vamos a desplazar y vamos a ver dónde se ocupa esto, porque quizás ustedes ahora se están preguntando, bueno, ¿y estas cosas para qué se ocupan? ¿Para qué nos sirven, cierto? Vamos a ver justamente para qué nos sirven. Ahí, 5, que es la última por si acaso. En CA2 vamos a tener que los números negativos se representan a partir del correspondiente positivo, de la representación del positivo correspondiente, del positivo correspondiente. Me refiero a eso que, por ejemplo, si yo quiero obtener el menos 33, yo tengo que tomar la representación del más 33 y de ahí parto, con lo que vamos a ver ahora. Correspondiente para luego aplicar el siguiente procedimiento. Luego, aplicar el siguiente procedimiento que vamos a listar ahora. Procedimiento. Me lo menciono de nuevo para escribirlo bien. Ya, primero, vamos a partir por la derecha del número. ¿Ya? Partimos por la derecha del número. Por la derecha del número. Derecha del número. Manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1. Manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1. Primer 1, ¿ya? El cual también se mantiene. Cuando hablo de mantener me refiero a que, por ejemplo, si tengo, no sé, un 0, 0, 1, quiere decir que parto por la derecha, mantengo todo, hasta llegar al primer 1, el cual también lo mantengo, y ahí viene el siguiente paso que vamos a ver, ¿ya? Igual lo vamos a ver con un ejemplo, pero es más que nada para que lo vayan conectando, por si tienen la duda y no se lo imaginan qué es. El cual también mantenemos. ¿Ya? Y por último lo que hacemos es lo siguiente. Por último, los siguientes bits hacia la izquierda se invierten todos. Los siguientes bits hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, hacia la izquierda para ustedes, porque creo que no estoy invertido. Hacia la izquierda se invierte.
¿Ya? Así que, para que nos quede aún más claro, un pequeño ejemplo, ¿ya? O algunos ejemplos. Ejemplos. ¿Cuáles vamos a ver acá? Vamos a ver un ejemplo que va a ser el siguiente. Miren. Piensen que tengo un número. Vamos a poner números positivos de momento. Después vamos a ver que este procedimiento se puede aplicar sin importar el signo del número. Porque en sí lo que hace es cambiarle el signo al número. Es parecido como multiplicar por -1, en el caso de los sistemas que nosotros hemos trabajado previamente. Así que vamos a tener un número acá, miren. Vamos a tener este número. No se preocupen de la cantidad de bits. Estoy haciéndolo totalmente para efectos de que se vaya entendiendo el procedimiento, ¿ya? Vamos a poner otro. Por ejemplo, ahí. Y el último que vamos a poner. Vamos a poner. Me está costando hacer ese número. Ya. Y va a ser este. Ya. Ahora, partimos entonces. Fijémonos en lo que nos dice. Nos dice que en CA2 los negativos se van a representar a partir de la representación del positivo correspondiente, ¿cierto? Yo aquí puse puros positivos para que no nos fuéramos a confundir con eso, ¿ya? Dice entonces que tenemos que aplicar el siguiente procedimiento para obtener el negativo. Partimos por la derecha del número, ¿cierto? Manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos. Así que voy a partir por acá y voy a decir, ya, bueno, entonces voy a mantener estos bits. Voy a mantener el 0, mantengo este otro 0, mantengo el siguiente 0. Llega al primer 1, ¿cierto? El cual también mantengo. Y los siguientes los voy a invertir. ¿Ya? Y esto lo voy a poner en negro ya. Voy a cambiar el color. Ahí. Mantengo todo eso y los siguientes los invierto. Este va a pasar a ser un 1 entonces y el otro también va a pasar a ser un 1. Se parece un poco a lo que veíamos en el caso anterior de complemento a 1, pero es diferente, ¿cierto? Porque tiene ese tema de mantener. Seguimos. Otro ejemplo. Vamos a partir por la derecha. Mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y los siguientes los vamos a invertir. Así que me queda 0, me queda 1, ¿cierto? Lo mantengo también, pero los siguientes los voy a invertir todos. 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Y nos queda así. ¿Y qué pasa con el último? Porque como que tiene algo medio particular, podríamos decir, ¿cierto? Porque en realidad aquí no hay ceros que mantener al principio, ¿cierto? Llegamos inmediatamente al primer 1, así que lo mantenemos nomás, ¿ya? Y lo siguiente lo invertimos, tal cual como en los casos anteriores. 1, 0, 1, 0 y al final un 1, ¿cierto? Y sería así. Ese es el procedimiento. ¿Ya? ¿Se entiende el procedimiento? Vimos 3 ejemplos. ¿Sí? Partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y lo siguiente lo invertimos. Es todo eso. Es mucho más simple con los ejemplos que con la escritura, ¿cierto? Ya, una vez que eso está claro, recuerden, cualquier duda ustedes me van escribiendo. Lo vamos a realizar acá. Y quiero que ustedes vean, miren, ¿qué sucede ahí? Justamente también tengo el primer 1 ahí, ¿cierto? Así que voy a mantener entonces ese primer 1. Lo siguiente lo voy a invertir. Va a pasar a ser entonces un 1, 1, 0, 0. Y aquí nos va a quedar entonces el 1, 1. Y fíjense que el último también lo tenía que haber invertido, ¿cierto? Así que iba a ser consistente con el hecho de que teníamos que el bit de signo tenía que ser 1. ¿Sí? Así que fíjense bien, hemos terminado la tabla. Y finalmente la vamos a poner acá abajo. ¿Ya? Por mientras ustedes, cualquier duda que tengan, por favor me escriben. ¿Ya? Mientras yo desplazo esto, pongo el recordatorio, todo. De hecho, es más rápido copiar y pegar, ahora que me acuerdo. Cortar y pegar. Que mover en este software. ¿Ven? Queda inmediatamente listo. Si lo desplazo, es mucho más lento. Igual lo voy a mover un poquito. Ya que estamos en eso, ¿cierto? Ya. Y claro, ahí se demora un poquito. ¿Sí? Bueno. Así que, ¿dudas en cualquier cosa que hemos revisado? Por si acaso, recuerden. Teníamos 3 formatos de representación de números binarios con signo. El primer formato era signo magnitud. La única diferencia está en el bit de signo. Recuerden también que los bits de signo son 0 para los positivos, 1 para los negativos, sin importar el formato, ¿cierto? Como ustedes pueden ver. Y luego las diferencias, ¿dónde estaban? Únicamente los negativos, porque vimos también que los positivos se representaban todos igual, ¿cierto?
Y en el caso, por ejemplo, de signo magnitud, era lo mismo que teníamos acá, cambiaba únicamente el signo. En el caso de complemento a 1, invertíamos los bits de la representación del positivo correspondiente. Por eso en este caso teníamos el más 25 y si yo quería representar el menos 25, lo único que hacía era invertir los bits. Y para el caso de CA2 es parecido, pero a la vez diferente, ¿cierto? Porque lo que teníamos que hacer era partir por la derecha, mantener todos los bits de la representación del positivo, ¿cierto? Y luego proceder a invertir lo siguiente, ¿cierto? O sea, manteníamos todo hasta llegar al primer uno, nos manteníamos y lo siguiente lo invertíamos, que fue justamente lo que hicimos acá. Muy bien, entonces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedó esto? Vamos a ver qué tanto escribimos. Igual fue un bloque de texto importante. Se fijan que si hubiera escrito todo eso y luego de eso hubiera hecho el ejemplo, como que hubiera sido un poquito más tedioso quizás. ¿Ya? Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya hemos visto que podemos representar los números de esa forma, y quizás alguno se preguntará, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Van a ver que ustedes que al momento que nosotros representemos números enteros, por ejemplo, en Java, en C, en Python, lo que se usa es, si les preguntara a ustedes cuál creen de estos formatos, porque se ocupa uno de estos formatos, ¿cuáles creen ustedes que se ocupará? ¿Será signo magnitud? ¿Será CA1 o CA2? Y la verdad es que se ocupa CA2. No le di mucho tiempo, pero CA2 precisamente. Y lo pueden buscar en la misma referencia al lenguaje. Por ejemplo, si yo voy acá y busco la Java Specification, que lo tengo parece. Justamente lo había buscado. Y vemos, por ejemplo, los tipos, valores y variables, y nos vamos específicamente al caso de los números enteros. Ya acá está, miren. Dice, por ejemplo, que en el caso de los tipos enteros, vemos que los bytes, los short, el int y el long, cuyos cantidad de bits disponibles son estos. Por ejemplo, para que vean ustedes que los int utilizan 32 bits. Los long utilizan 64 bits. Entonces eso implica también que yo puedo representar números más grandes. ¿Ya? ¿Y qué hacemos acá? Vemos que se usa usando el formato de complemento 2 para números con signo. ¿Ya? Y bueno, nos da otras especificaciones también. Nosotros aquí vamos a ver en el curso también cómo se representan los números con comas flotantes, que es lo que se presenta acá, usando el IEEE 754. ¿Ya? Así que, para que vean, porque eso se ocupa para representar los float y los double, por ejemplo. Eso ya es como de unas clases más adelante. Pero para que vean que tiene sentido, o sea, no son cosas que uno dice, no, jamás lo voy a ver o no me sirven para nada. ¿Ya? Y entonces, ¿qué nos queda ver? Nos queda ver cómo vamos a conocer el valor de los números, porque ahora ustedes pueden ver que quizá este número que está acá, yo lo puedo convertir tal como lo hacía antes, no va a haber diferencia, ¿cierto? Porque en realidad le puedo dar el peso a cada uno de los dígitos y me va a dar el mismo valor, va a ser un 25. Después yo podría decir, ya, pero entonces será un más 25, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo obtenemos su valor? Perdón, en el caso de acá, porque a nosotros nos interesa el CA2, porque es precisamente el que se ocupa en este caso en los diferentes lenguajes de programación, ¿cierto? Y sistemas digitales actualmente. Así que por eso vamos a ver cómo nosotros podemos ver el valor. ¿Cómo obtenemos el valor de los números en CA2? El valor de los números de los números. De los números. Lógicamente son binarios en este caso. En CA2. Es una pregunta súper válida, ¿cierto? Y para eso lo vamos a ver directamente con un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver acá cómo lo vamos a hacer. Para el caso de los números positivos, siempre vamos a convertir directo. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a escribir antes del ejemplo. Lo voy a escribir y después lo resolvemos. Ya. Positivos. Se convierten tal cual como un número binario sin signo. Solamente que en este caso van a ser positivos, ¿cierto? Se convierten tal cual como un número sin signo. Como un número sin signo. Como un número binario sin signo.
¿Ustedes escuchan algo de fondo? Ahora. Ahora nada, ¿cierto? Ya. Pongan atención. Mientras yo escribo, ¿ya? ¿Y ahora todavía no escuchan nada? Ahora sí. Oh, se cortó. Ya. Negativos. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer con los números negativos es que vamos a convertirlos tal cual, ¿cierto? Asignando el peso que corresponde, pero el peso del bit de signo va a ser negativo. ¿Ya? Voy a escribirlo y después lo vamos a ver en el ejemplo que va a quedar mucho más claro, ¿ya? Se convierten tal cual, como en el caso anterior. Caso anterior, con la sola diferencia me quedo como soda. Vamos a ir mejorando la caligrafía, ¿ya? De hecho, si lo subo un poquito más, voy a escribir un poco mejor. No mucho más, pero al menos un poquito mejor. Con la sola diferencia que el bit de signo tiene un peso negativo. Que el bit de signo tiene un peso negativo. Y con nuestro ejemplo va a quedar más claro, como les decía. Tiene un peso negativo. Ya. Ahora sí, el ejemplo. Una vez que ya escribimos eso y lo dejamos formalizado, por decirlo así, vamos a calcular algunos ya. Obtener el valor de los siguientes números en complemento 2. Números binarios en complemento 2. Obtener el valor de los siguientes números binarios en CA2. Claramente tienen que decirme, si no me dicen no tengo cómo saber, ¿cierto? O sea, porque por ejemplo podríamos tener, como les decía antes, este número y bueno, yo le pongo el color, pero el color no me dice nada, ¿cierto? Si ustedes ven solamente 1, 1, 0, 1, 0, podría haber sido un número, en este caso el 26, ¿cierto? El 26, sin signo, o podría ser un número con signo, y no tendría cómo saberlo, ¿cierto? Si no me especifican. Por eso es que hay que tener cuidado y tener eso presente. ¿Ya? En los problemas de las pruebas se indica, obviamente, porque si no se indicara no habría cómo saberlo. Ahora, vamos a convertir algunos, ¿ya? Vamos a convertir algunos numerillos por ahí. Este número. Ahí, por ejemplo, este tiene solamente 6 bits, no hay problema con él. Después vamos a ver el siguiente. Vamos a poner acá un número negativo, ¿cierto? Que tiene bit de signo 1. Vamos a poner acá. Ahí, por ejemplo. Y otro más por acá. Un número totalmente válido, ¿cierto? Ya, vamos a trabajar en ellos ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, miren. Vamos a fijarnos en lo que nos decían. Decían acá que los positivos se van a convertir tal cual como lo que son los binarios sin signo. Eso quiere decir que le voy a dar el peso a cada uno de los dígitos según la posición en que se encuentra. ¿Cierto? Y solamente que ahora van a ser positivos. No voy a poder decir simplemente que es, por ejemplo, un 25, sino que va a tener que ser un más 25. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con esto. ¿Y saben qué? Lo voy a poner hacia abajo, porque siento como que va a quedar mejor. Cambio de opinión ahora. Los puse hacia abajo. Ahí. Espero que, si ya que lo está copiando, no le afecte negativamente. Ahí. Vamos a dejarlo por acá. Entonces, primero, nos fijamos en el bit de signo. Ustedes pueden ver que aquí el bit de signo es 0. Claramente este número es positivo, ¿cierto? Lo convierto tal cual. Y yo voy y digo entonces, si es que ese es un número positivo, bueno, yo le voy a dar simplemente los pesos. Ese de ahí va a pesar 1, ¿cierto? Este de acá pesa 2, pero no está. Este de acá pesa 4. Ese pesa 8, pero tampoco está.
y ese pesa 16. Por tanto, yo podría simplemente sumar los números, ¿cierto? Me daría entonces que sería ¿qué número? 20 más 1, 21, pero como en este caso está en complemento a 2 y tiene un bit de signo 0, sería un más 21, ¿cierto? No es solamente un 21, es un más 21. Ya, muy bien ahí. ¿Qué hacemos ahora para el otro caso? De hecho, lo voy a poner en verde, ¿ya? Porque me gusta poner números positivos en verde. Ahí, ¿ya? Vamos a ver que nos dicen lo siguiente. Nos dicen que se convierten tal cual como en el caso anterior, o sea, aparentemente no cambia mucho, ¿cierto? Con la sola diferencia que el bit de signo tiene un peso negativo. ¿Qué significará eso? Bueno, aquí lo vamos a ver. Vemos entonces que si yo hago lo mismo, acá digo ya, ese 1 pesa 1, este pesa 2, este pesa 4 pero no está, ¿cierto? Ese pesa 8 pero tampoco está, y este pesa 16. Ya, hasta ahí vamos tal cual, ¿cierto? Pero aquí viene el punto importante, que nos dicen que el bit de signo tiene un peso negativo. Entonces yo digo, ya, ¿cuánto pesaría ese bit de signo en esa posición? 32, ¿cierto? Pero ahora va a ser un menos 32. Esa es la diferencia. Y se va a sumar tal cual. Así que procedo, me va a quedar acá un menos 16, más 3, ¿cierto? Va a ser un menos 13, si no me equivoco. ¿Me corrigen ustedes si es que estoy equivocado? ¿Sí? ¿Les queda así o no les queda así? ¿Ya? Y ahora, vemos que en realidad yo podría aplicar eso sin ningún problema para los demás casos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con este número? Fíjense que no tiene ningún 1 en esta parte, o sea, solamente tiene bit de signo. No se puede calcular. En realidad va a ser lo mismo, solamente que el único que va a aportar va a ser el, a ver, 1, 2, 4, 8, ya muy bien, es menos 13 el anterior, 16, y esto es menos 32. Entonces, el único que va a estar aportando va a ser precisamente el menos 32. ¿Ya? Los demás no van a estar porque en realidad están multiplicados por 0, ¿cierto? Así que ellos no aportan nada. Por tanto, nuestro número sería precisamente un menos 32. ¿Ya? Así que, con eso, ¿qué podemos decir entonces? Que en realidad convertimos tal cual, con la diferencia de que ahora el bit de signo tiene un peso, pero negativo. Ven que en realidad es práctico, ¿cierto? ¿Se entiende lo que hicimos? Voy a mandar la pregunta comodín que mando siempre. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Qué podemos decir ahora? Vamos a escribir algunos números y vamos a ver sus valores, ¿ya? Y con eso vamos a cerrar por hoy día. Vamos a hacer un ejemplo cortito, ¿ya? Esto es como es un ejemplo más bien, pero vamos a dejar como ejercicio, ¿no? ¿Ya? Representar, lo voy a desarrollar directamente, ¿ya? Porque me interesa que vayamos como entendiendo bien cómo trabajan estos números y cómo se ubican y cómo es que hacen uso finalmente de todo el espacio que tenemos disponible, ¿ya? Representar todos los números voy a cambiar la palabra ya, porque voy a usar la palabra representación, no creo que sea tan redundante. Escribir o listar, eso, enumerar, mucho mejor. Enumerar. Todos los números representables, ahí sí, en CA2, pero no con 8, no con 10, no con 32 bits, no, con 3 bits. ¿Ya? Porque la idea obviamente es escribir algo moderado, si al final el objetivo de esto es identificar cómo los diferentes números van quedando representados y tienen asignado un valor, obviamente, las combinaciones. Y yo voy a escribir entonces los números. Miren lo que voy a hacer. Voy a escribir entonces 0, 0, 0. Voy a poner acá también, por si acaso, 0, 0, 0. Voy a poner 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Acá voy a poner 1, 1, 1, 1. Voy a tener acá el 1, 0, 0, el 1, 0, 1, el 1, 1, 0 y por último el 1, 1, 1. Y ahora yo tengo todas las combinaciones disponibles. La clase siguiente vamos a ver cómo yo puedo calcular la cantidad de combinaciones disponibles para una cantidad fija, por ejemplo, de bits, ¿ya? Pero aquí están todas, de hecho. Tenemos las 8 combinaciones disponibles. Y el orden que yo seguí, por si acaso, fíjense bien, miren cómo van cambiando.
de 1 en 1, ¿cierto? Después, ¿cómo cambian? De 2 en 2, después de 4 en 4, y después de 8 en 8 y así. Y no es coincidencia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los valores de los números? Vamos a ver acá que aquellos que tienen obviamente el bit de signo 0 van a ser positivos o 0, ¿cierto? En este caso, el primero va a ser simplemente 0. Voy a poner negro también, para hacer una diferencia. 0, ¿ya? Porque su valor, en este caso, va a quedar directamente así. Claro, y como me dice Carlos, serían justamente desde el 0 al 3, ¿cierto? Sería entonces el más 1, porque recuerden que estamos trabajando en CA2. Este de acá va a ser el más 2, ¿sí? Porque eso pesa 2, ¿cierto? Y tenemos acá el menos 3. Ese pesa 1, ese pesa 2, y es positivo, así que sería el más 3, no el menos 3. Ahí. Y después vienen los números. Como bien me dicen, desde el menos 4 hasta el menos 7. Ya, vamos a ver si es que es así. Vamos a ver el valor, miren. Este número, ¿qué número sería? Si es que yo lo convierto como lo hicimos en el caso anterior, este pesaría 1, pero no está. Ese pesaría 2, pero tampoco está. Y ese pesa menos 4, ¿cierto? Así que sería el menos 4. Lo voy a dejar anotado por acá, ya, solamente para tenerlo como respaldo. 1, 0, 0, ¿cierto? Tenemos que pesa menos 4 y es directamente ese número. Hacemos lo mismo con el caso de acá, ¿cierto? Vamos a escribirlo ahí para que nos quede ordenado. 1, 0, 1, ¿cierto? Vemos que este pesa 1, este pesa 2, pero no está, y el bit de signo estaría pesando menos 4, como les decía yo, ¿cierto? Así que ahora va a ser menos 3 el valor, ¿sí? Menos 3. Y pueden comprobar ustedes que de hecho ahora viene el menos 2, porque este aporta 2, ese aporta menos 4, se suman y me queda menos 2. Y el último va a ser 2 más 1 menos 4. Efectivamente, el menos 1, ¿cierto? Así que nos quedan entonces desde el menos 4 al menos 1. Esto obviamente es porque lo fuimos calculando. En la clase siguiente vamos a ver directamente cómo se calcula el rango, con una expresión, vamos a ver también las combinaciones, ¿ya? Pero fíjense, tenemos desde el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, pasando por el 0, más 1, más 2 y más 3. Y cada una de las combinaciones tiene un número asignado. No se pierde ninguna, ¿ya? O sea, estamos haciendo un uso eficiente de todas las combinaciones disponibles. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Es simplemente ver los valores. Obviamente yo escribí los números porque ya me lo sabía, ya, pero nosotros vamos a ver también que en las clases siguientes vamos a poder hacerlo de la misma manera. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Que es lo último que vamos a ver hoy día, por si acaso. Si no, cualquier duda, por favor, me escriben o me comentan. Ya, muy bien, entonces. ¿Por qué se descarta el uso de CA1 en el lenguaje de programación? Bueno, mira, en principio lo que sucede con CA1, uno de los problemas que tiene es que tiene una ambigüedad en el 0. Porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en CA1, o de hecho no es una ambigüedad en el 0, sino que tenemos que perder una combinación, por ejemplo. Yo el 0 lo represento así, ¿cierto? Eso también sería tal cual, por ejemplo, en CA1. ¿Ya? Sería un 0. Pero ¿cómo representaba yo, por ejemplo, los números negativos? Simplemente invirtiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, al momento de invertir, por ejemplo, acá, ¿qué número sería ese? ¿A qué número le correspondería? Y la verdad es que no estaría ocupándolo. ¿Te fijas? Perdería una combinación que no estaría utilizando para representar. No es como que sea tan significativo, sin embargo, el CA2 no tiene ese inconveniente. ¿Ya? Y es más consistente al momento de realizar operaciones. ¿Ya? Pero ese es uno de los problemas que tiene, en principio. Además, también para agregar, existen muchos complementos. O sea, uno puede crear complemento a 3, complemento a 4, lo que quiera. Ahí, si alguien quiere investigar un poquito más de eso, me dice y les puedo dar material, que de hecho no está considerado obviamente en el curso, pero se puede obviamente investigar por las de uno. ¿Ya? Ya, que estén muy bien. Le agradezco mucho su atención. Nos vemos entonces el próximo miércoles. No falten. Chao, chao, que tengan buena semana.